Bienvenidos. Lindo verlos. Hola Patricia, María Elena. Hola. Bienvenida. Lorena. Hola Mariela. Rita, Carlos, Beatriz, no verte. Qué bueno verlos de vuelta, Cristina, Susana, Hola. Norberto. Mirá, Norberto, pasaste de estrella la semana pasada, ahora estás en la audiencia, cómodo. Qué bueno verte. Cómodo, tranquilo. Cristina, hola Betty, Fabiana. Lindo verlos. Hola, Cata. Flor, Mónica, Moni. Flor, vos también pasaste de la estrella a estar en el equipo de audiencia. Qué bueno verte. Amén, amén. Betty, María Inés, María Verónica, Lucre, Marcela. Qué bueno. Qué bueno verlas a todos. Andrea, Lilia, Claudia. Espectacular. Tenemos un buen número. Vamos por los 50. Vamos a darles unos minutitos más. Hoy aparte tenemos espectáculo, show especial de nuestro padre Adrián, Father Adrian, como le decimos acá en Hearts for Peace. Father Adrian. Adrian, aquí Conocido estamos. por Bienvenido a todos. Estados Unidos, excepto Miami. En Miami, Padre Adrián. El resto de Estados Unidos, Father Adrian. Así. Qué lindo. Bueno, buenísimo. Bienvenidos, bienvenidos. Hoy los recibo yo porque me toca hablar a mí. Exactamente. Y hoy tenemos... ya le adelanto y después vamos a ir, lo repetiremos, pero hoy va a ser, la verdad, este tercer encuentro, ¿no? de Belén 3, que tiene un aspecto histórico más o menos de 1700, aunque Adrián ya nos adelantó que va a ir unos pasitos para atrás para recuperar algunos temas que la imposibilidad de cubrir 1300 a 1700, ayer, la semana pasada, Norberto no podía contar todo, pero algún temita que Adrián quería resaltar, y llegaremos desde más o menos 1700 al día de hoy, viendo un poquito esto de la cristiandad al cristianismo. Este es el programa de hoy. Y ya hacia el final, después Adrián les contará cuál es la propuesta para nuestro próximo encuentro, que no va a ser la semana que viene, porque es un día especial, que todos vamos a estar probablemente en misa y con ciertas obligaciones, sino más bien el 15 de diciembre. Así que ya le adelanto eso y después le iremos explicando cómo va a ser ese encuentro. Pero sin más, sin menos, 5:34, con casi 70 personas adentro y más entrando, me parece que ya podemos darle la bienvenida a nuestro querido Padre Adrián, que nos guíe. Muy bien, bienvenidos a todos. Un gusto estar con ustedes y compartir este encuentro. Como lo ven en el título, en esta alianza del Espíritu Santo, estamos viendo cómo el Espíritu Santo lleva la historia. Ahora, ustedes me dirán, pero toda la historia no parece guiada por el Espíritu Santo con tantas guerras y con tantas cosas. Bueno, pero nuestra fe nos dice que así como Jesús fue la encarnación del Verbo, de la segunda persona de la Trinidad, que vivió las circunstancias humanas, que no todas fueron muy cristianas y muy favorables, y sin embargo el Hijo de Dios estaba en la humanidad, así también tenemos que leer este tiempo como un tiempo en el cual también Dios nos va a estar dando su Espíritu Santo y va a estar atravesando esta historia como la atravesó Jesús. No olvidemos que el Espíritu Santo fue dado en el corazón de Jesús a toda la humanidad, y a la iglesia Jesús le dijo: ustedes que han conocido, sirvan la obra del Espíritu en la humanidad. Por eso la iglesia salió, ¿no?, a llevar el Evangelio de Jesús con la fuerza del Espíritu Santo, a encarnar ese Jesús histórico en la historia hasta el final de los tiempos. Y Jesús le dijo: el que ustedes escuchan, a mí me escucha, el que ustedes reciba, a mí me recibe. Y eso gracias a la obra del Espíritu Santo. Ahora,
vamos a darnos cuenta que este cuerpo que camina hace 2000 años como cuerpo de Cristo en la historia, es hijo de los tiempos. No lo entendió todo de entrada, como a nosotros nos pasa en la vida. Y a su vez, como nos pasa en la vida a nosotros, que somos un cuerpo vivo, que nos van pasando cosas que no esperamos, que a veces no queremos, pero nos suceden, bueno, de la misma manera nos sucede que también con el Espíritu Santo y todo podemos tomar caminos de gracia o tomar caminos de pecado o tomar caminos en los cuales no hay pecado, pero no hemos estado a la altura de los acontecimientos. Los acontecimientos de la iglesia, de una iglesia perseguida, pasaron por aquel edicto de Milán y Constantino a un imperio romano que asume la religión como religión de Estado. ¿Se entiende eso? Imagínense el cambio terrible que sucedió ahí. Ahora, cuando el Estado romano se hace cristiano, ahí se forma lo que llamamos una cristiandad. El emperador es el que manda a que se viva cristianamente. Por tanto, los emperadores hasta mandaban a los obispos a reunirse cuando había algún lío, pues decían, no queremos lío adentro del imperio. Por tanto, reúnanse, hagan esto, hagan lo otro. Así, el Papa pasó a ser como una especie de líder político. Y es así que también entonces los poderes políticos y económicos de los tiempos se apoderaron de adentro de la iglesia y se metieron intereses adentro de la iglesia que no eran los de solamente evangelizar, sino si eran los Medici o los Borgheses, si eran los, ¿cómo se llama? Bueno, los otros nombres. Todos los que estuvieron dando vuelta como familias poderosas, grandes adentro del imperio, empezaron también a pelear por todas esas cuestiones. Es así que surge el protestantismo también como una especie de respuesta a estas injusticias y a toda esta especie de mezcla de política y religión, y aparece y llegamos a lo que nos decía Norberto el año 1500, ¿no? Donde se da toda esta división dentro de la iglesia de evangélicos, protestantes y católicos. Evangélicos, viene bien mi confusión de palabras o la utilización de las dos palabras, pues decimos, ¿quiénes son protestantes, quiénes son evangélicos? Bueno, protestante fue el primer nombre que se les dio a todos los que estudiaron la reforma, ¿no?, de Lutero, la que empezó Lutero, y siguieron otros reformadores en cada estado, que hoy son casi los países, ¿no? Calvino en Francia, Zwinglio en Austria, en Suiza, y así se fueron como dando distintas divisiones, la de Inglaterra, y se fueron dividiendo también entre ellos como iglesia, porque ellos dejaron de creer en la única iglesia, y cada reformador formaba su iglesia, que se distinguía de la católica y se llamaba, ¿quiénes son estos? Los que protestan, los protestantes. Entonces los protestantes es el número genérico de todos los grupos de iglesias que al no tener un papa que los reúna, distintos los orientales que tenían a un representante que es el patriarca de Venecia, el patriarca de Constantinopla, que los unificaba un poco, a estas iglesias locales, aquí no, el protestantismo se quedó sin nada. Por tanto, cuando empezaron a salir de Europa hacia, como lo vamos a ver, hacia Australia, con los primeros barcos que descubrían aquellas latitudes, o los que venían a América, y los primeros que empezaron a venir, bueno, eso se llamaron, dijeron, ¿por qué no nos llamamos de un nombre genérico? No somos católicos, ¿qué somos? Los que seguimos el Evangelio, evangélicos. Entonces, evangélico es el número genérico que se le da también a todas estas iglesias protestantes cuando iban llegando aquí saliendo de Europa. Tengo acá un amigo que ustedes conocen, ayer fue el Día Nacional del Mate. Y para poder mojar un poco la garganta, voy a ir tomando mate. Bueno, por tanto, estamos en el 1500, se descubre América. Claro, fue toda una revolución descubrir América. Porque
se abrían nuevos mundos. Y la Iglesia, fíjense que el Imperio Romano estaba casi gobernado por el Papa, y el Papa empieza a perder poder en los estados. Ya no tenía Alemania, no tenía Inglaterra, no tenía Francia, no tenía otros, la otra parte, mucho más todavía, que ya se había perdido Turquía y todo el Imperio turco. Por tanto, esta iglesia, cuando se descubre América, el Papa hace lo que llamábamos el Tratado de Tordesillas y decide dividir y decirle, miren, me quedan dos países, me quedan dos estados, los españoles y los portugueses, para que ellos lleven evangelizadores y esas nuevas tierras sean católicas, entonces le vamos a dar que todas las riquezas que descubran sean de ustedes. Y entonces, y ustedes llevan los misioneros. España vino para América, los brasileños, los portugueses tomaron una parte de América y el resto las costas africanas. Digo las costas porque les costaba mucho después llegar adentro, ¿no? Y ahí el Papa hace como una especie de negocio, llamémosle, para que vengan los misioneros, evangelicen. ¿Bien? Y todo esto ciertamente va a traer ruido también adentro de la iglesia, porque empiezan a venir las otras preguntas. Y esa gente que encuentra en esos lugares, que el mundo no está preparado, ¿tienen alma o no tienen alma? Porque sus costumbres no estamos acostumbrados a verlas. Entonces se preguntan si tienen alma y empiezan todas las... se abusa de su naturaleza, ciertamente lo someten los españoles a duros trabajos que los indios de aquí no estaban preparados, especialmente todos los que es la zona del Caribe, que es la primera que llega. Los taínos se mueren rápidamente por pestes, por esas enfermedades que traen de Europa, no estaban preparados, eran lugares, tierras muy puras, y por eso empiezan a traer negros, porque empiezan a traer de África como esclavos para que le trabajen a ellos, porque decían que el indio de aquí no era. Y toda la línea de la cordillera, que es la que más les costaba conquistar, ciertamente se les opusieron unas grandes rebeliones. Y como los mismos indígenas peleaban entre sí por sus imperios, los españoles se valieron de esto para hacerlos pelearse entre ellos también, y bueno, y es todo lo que hemos visto. Detrás de eso venía el Evangelio. Abajo de eso se trataba también de sembrar el Evangelio, pero venía de la mano uno de otro, ¿no es cierto? Bueno, esto para entender que a veces la iglesia se hija la historia, no tenía un medio propio para venir que no sea el de los conquistadores. Los conquistadores venían con sed de materialismo, los evangelizadores con sed de evangelización, y es por eso que hubo un montón de santos, como Toribio Mogrovejo, que vino a implantar todo el imperio, todo el concilio de Trento, que habíamos visto con Norberto, también a estas tierras y demás. Por tanto, se vive toda una primavera misionera y se vive toda una época también de mucha convulsión, tanto en estos lugares de América como allá en Europa, por todos estos descubrimientos y por todo lo que también empieza a venir como riquezas de aquellos lados. Se dice que toda la iglesia de Santa María la Mayor, el techo es todo de oro, fue como una ofrenda que trajeron desde Perú al Papa para agradecer de algún modo todo esto que también el Papa hacía. Pero paralelamente Europa empieza a vivir otro movimiento. Europa empieza a vivir, a todo esto, este florecimiento misionero, lo tenemos que ver hacia Oriente también, ¿no? Y en Oriente, Francisco Javier, que llega a la India, que va a Japón, que se hace amigo y puede entrar a China, pero no muere, muere en la costa, y atrás viene otro misionero en el 1600, Matteo Ricci, que llega a la China, se hace maestro confuciano, pide entrevista con el emperador lo recibe y no puede creer que le venga un hombre europeo con una cultura general impresionante y traerle la cultura europea a China, ¿no? Y entonces le manda a pedir al Papa 100 Matteo Ricci para evangelizar todo China. Y el Papa en ese momento no lo entiende a Matteo Ricci, qué hace vestido de confuciano, qué hace cambiando los colores litúrgicos, qué hace con todo eso, y le dice a Matteo Ricci que lo que está haciendo no corresponde. Lamentablemente también las páginas de la historia perdemos espacios. Hoy China podría ser católica si le hubieran dejado a Matteo Ricci vivir el evangelio inculturado en el confucianismo,
como él lo proponía. Todavía espera la Iglesia reconocer un poco más a este misionero del año 1600 de Macerata, tierra de mis padres por otro lado, de Lemarque, que hoy hay un seminario hacia China, por tanto, que envía misioneros a China, para poder seguir el legado de él, pero estamos un poquito atrasados, ¿no? Él cuando llegó vivió toda esta etapa. Fue el jesuita que continuó la obra de Francisco Javier. Historia de misioneros e historia de mártires. Uno de los que también costaba a la cultura oriental entender el cristianismo y el sentido de la cruz. Esto lo acaba de dejar en una película Scorsese, la película El Silencio, que los invito a verla, una película muy profunda, muy particular para poder comprenderla. Es una pregunta muy, muy profunda porque plantea el encuentro de dos culturas que no terminan de entenderse, ¿no? ¿Y cuál es el camino para una cultura que ama la armonía y la belleza proponerle el camino de la cruz? ¿Cómo se entiende? No se entiende. Bueno, estos son los desafíos que vive la misión de la Iglesia. ¿Cómo se le dice a un oriental? Por eso Matteo Ricci dijo, yo me hago confuciano y les explico el Evangelio según Confucio. Y esto, lo que estaban confundidos era Roma, que no entendía todo este trabajo de inculturación que hizo este gigante de la misión, ¿no? Y muchos misioneros hicieron todo ese esfuerzo por lograr el diálogo, pero muchas veces la Iglesia necesitó algunos siglos, en algunos casos, para poder entenderse con la cultura del lugar. Pues bien, paralelamente a todo este movimiento de expansión, Europa empieza a vivir una transformación filosófica. Galileo Galilei, que dice, no es que la Tierra gira, el Sol alrededor de la Tierra, es la Tierra que gira alrededor de eso, condenado. Copérnico, que empieza a demostrar todo esto. La filosofía empieza a decir, la teología está bien, pero nos parece que no puede explicarlo todo. La ciencia empieza a ser adulta. Entonces aparece un filósofo, Descartes, que dice, pienso, luego existo. Lo que vale es lo que pienso. Pensemos, usemos la razón, que es la que vale. Tenés razón. La fe nos lleva a tener un proceso más o menos que no es tan serio. Lo serio es la razón. Bueno, esta filosofía de Descartes, que nace en el año 1596, sobre fines del 1500, comienza a introducir lo que llamamos una revolución científica. Esto es muy importante, porque antes la ciencia se explicaba desde la Biblia, desde la teología. El centro era Dios. Por tanto, acá deja de ser Dios el centro para ser el hombre pensante, el hombre que razona. Y por tanto, acá comienza un camino de independencia del hombre respecto a Dios. Claro que Dios tiene que sigue existiendo. Voltaire lo va a tomar como una teodicea, no una teología. Es decir, bueno, admitamos que hay un Dios que creó todo, pero hasta ahí nomás. Luego va a venir Kant, va a venir el idealismo alemán, va a empezar a venir el racionalismo, que es todo este movimiento que se va a ir yendo hacia el idealismo, en el que va a primar la idea, va a primar el pensamiento, va a primar la razón, y aquí va a haber todo un movimiento de independización de la teología. ¿Bien? Bueno, para no quedarme, yo les tiro nombres para que ustedes profundicen, ¿sí? ¿Qué es el idealismo? ¿Qué es el racionalismo? Pero son las primeras ideas que van dando lugar a la revolución científica, que luego van a derivar en la Revolución Francesa, ¿no? Es decir, un Estado independiente de aquella iglesia que todo lo gobernaba. En la cristiandad, la iglesia se identifica con el mundo, y el mundo, por supuesto, con la teología de la iglesia. Pero ahora ya no. Ahora la iglesia tiene su lugar aparte, el que quiera creer que crea, pero vamos desconfiando de una teología y vamos afirmándonos ¿en qué? En lo que razonamos y pensamos. En definitiva, es el mismo pecado de Adán, ¿no? O sea, Dios me dijo algo, pero yo pienso por mí mismo,
soy un ser pensante, voy a usar mi cabeza y me independizo de la fe. Fe y razón empiezan a separarse. El Papa Benedicto nos va a regalar, y Juan Pablo II, ¿no? Razón y fe tienen que caminar juntos, no pueden andar independientes. No un fideísmo irracional, tampoco una razón sin fe. O sea, las dos tienen que llevarse de la mano. Estamos recorriendo los años 1687, 1600, 1700. Aquí, la gracia de Dios hace aparecer a una religiosa el Sagrado Corazón. Una devoción que la tomaron los jesuitas y la empezaron a desarrollar en toda Francia. No es secundaria la devoción al Sagrado Corazón, porque en un mundo que empieza a usar la razón, ¿cuál es la imagen del Sagrado Corazón? Un corazón afuera, ¿no? Y después va a venir la Divina Misericordia señalando el corazón. Es decir, ojo, ojo, que el hombre racional solamente se le enfría el corazón. Esto es muy importante, como a veces las devociones particulares, cuando la Iglesia las reconoce, son respuesta a los tiempos que se viven. Lourdes, Bernardita, allí en el santuario de Lourdes, metiendo la cabeza en el barro, está mostrando un Dios que tiene un agua viva que viene a saciar la sed de la humanidad, pero que está más abajo del barro humano. Apela a una misericordia que supera el razonamiento humano. Para ir más medio rápido, ¿no es cierto? Este racionalismo, ¿sí?, va a necesitar pruebas de fe. Y en esa Francia, en el año 1600, aparece el Sagrado Corazón y luego va a aparecer también Lourdes. Para rescatar la gracia, para que el pueblo reconozca que hay una gracia también que Dios tiene para darnos, que asiste y auxilia a la razón humana. Aquí vemos perfectamente cómo Dios está, si ustedes me dicen, ¿y qué está haciendo el Espíritu Santo en medio de todo esto? Y yo le digo dos cosas. Por un lado, lo está haciendo crecer al hombre. ¿Por qué? Y porque no siempre se explicaban bien las cosas desde la sola teología. No siempre se explicaban bien. Por tanto, que el ser humano comience a estudiar, haya una recta autonomía de la ciencia, como lo va a decir al final el Concilio Vaticano II, está bueno. La ciencia tiene que investigar. La teología nos habla de cómo Dios interviene en la historia. Nos puede hablar de cómo el hombre se puede comprender a sí mismo. La antropología cristiana. Pero, la mera razón también no basta, porque no podrá comprender el sentido de la vida solo con su propia razón. Seguiremos siendo criaturas de Dios y Dios seguirá siendo necesario para comprender este ser humano que es un misterio que se revela delante de Dios, a imagen de Dios. Esto lo va a decir el Papa Juan Pablo II, siendo cardenal y siendo sacerdote, siendo obispo en el Concilio Vaticano II, que participó en la redacción del texto de Gaudium Spes, donde se dice que el misterio del hombre solo se reconoce a la luz del misterio cristiano, del misterio de Cristo. Entonces, es una respuesta a todo este proceso que va viviendo la historia. Entonces, por el 1700 tenemos la Revolución Francesa, plantea estos ideales, ¿no?, de igualdad, fraternidad y libertad, ¿no? Pero claro, qué lindo es gritar libertad, pero
obediencia, sumisión a la patria o al bien común, son palabras que han quedado sin escribirse tan fuertemente como la palabra libertad. Entonces la razón comienza a ser muy fuerte. El desarrollo científico empieza a engordar al ser humano. Y este idealismo que se deriva en racionalismo va a pasar a llamarse positivismo. El positivismo llega sobre el final del 1900 con Comte, donde ya el ser humano dice, bueno, la religión pertenece al campo de lo mítico. El ser humano más moderno entró en el segundo estadio, que fue el de la ciencia, y ahora el ser humano ya llegó a su plenitud, porque ahora la ciencia lo explica todo. Y la religión queda en un pasado. Hoy las nuevas catedrales son las universidades. Para Comte, la religión es del pasado. Ustedes escucharán mucha gente que dice lo mismo. ¿Cómo voy a ir a la iglesia si son cosas de niños? Es el estado infantil del ser humano. Un estado adulto del ser humano decide por sí mismo, no le pregunta nada a Dios. ¿Qué tiene Dios que decirle al hombre de hoy tan desarrollado? Coincide también con la época del industrialismo, del fines del 1800. Aparece la máquina, se inventa el ferrocarril, ya dejamos la tracción a sangre y ahora ya vemos pasar un tren, vemos pasar un globo quizás, vemos pasar el hombre ha alcanzado ya su madurez. Símbolo de esto, para los que viven en Buenos Aires, es la universidad, la Facultad de Ingeniería. Si ustedes pasan por Pueyrredón y Las Heras, van a encontrarse con un lugar que dicen, ¿esto es una iglesia o qué es? Sin revocar, ¿no? Y bueno, y van a decir, no, es una universidad. Qué raro que lo hicieron como iglesia. Es que justamente responde a la teoría del positivismo, en el que ya las catedrales no tienen nada para decirnos y a donde tenemos que ir es a la universidad. Ahí sí está la verdad, a la ciencia. Lamentablemente, es tan perfecto el monumento que se quiso hacer que le salieron mal los cálculos al ingeniero, al arquitecto, y terminó suicidándose, porque no pudo soportar que le haya fallado su ciencia. Fíjense qué buena parábola para mostrar cómo necesitamos la misericordia divina. Cuando el ser humano yerra, la ciencia no le dice perdón. La ciencia no perdona. Dios sí perdona siempre. Entonces, ese sagrado corazón que Dios nos señala, ese agua viva de Lourdes que había aparecido, esas gracias que nos dan los sacramentos, seguimos necesitándolos a pesar de que también necesitamos la buena ciencia. Entonces va apareciendo todo, ¿sí? En el campo de la ciencia, cuando se empiezan a abrir, aparece la psicología, aparece la sociología, aparecen la filosofía desarrollada como filosofía también de la historia, Hegel, que estudia toda esta, que hace su gran obra que incide tanto en esta modernidad, donde el hombre moderno, ¿no?, va viviendo todo su proceso, pero fácilmente estamos a un paso ya del ateísmo práctico, ¿no?, y del existencialismo que apareció con Sartre ya a principios del 1900, mediados del 1900. Tampoco es secundario que el mundo sin Dios haya generado en un continente que se dice totalmente cristiano, pero un mundo alejado de Dios, donde la política se independizaba también de Dios, generó dos guerras mundiales. Guerra fratricida entre pueblos que se dicen cristianos, o bien judíos también, donde tenemos la misma raíz que los cristianos. El 1900 nos sorprende como un siglo trágico por las dos guerras y desastroso para ese
mundo que se decía moderno y desarrollado, pero quizás infantil para poder dirimir los problemas existenciales de la humanidad y no haber podido resolver los problemas de poderes que tenían internos. Fíjense qué desarrollo también que va llevando el mundo, que cuando se independiza de Dios, termina viviendo la Biblia. Adán se aparta de Dios y sus hijos, Caín, termina matando a Abel. Y esta Europa termina generando dos guerras en las que se matan entre sí. ¿Será del destino o será consecuencia de la falta de un Dios que se vive concretamente y prácticamente? Todos estos papas de esta época empiezan a hablar, a desarrollarse en sus teorías contra este naturalismo que aparece en el mundo. Les toca lidiar contra este pensamiento naturalista. Se vive entonces de una manera, un ateísmo práctico, y aparece al lado de la falta de Dios el existencialismo, en el que ya el ser humano no cree más en sí mismo. Fin del 1800, aparece otra movida, otra movida misionera, porque vuelve a haber un rebrote misionero con todo el industrialismo. Comienzan los barcos más grandes, comienzan los grandes movimientos, y por tanto ya en 1800 hay una nueva primavera misionera hacia el mundo. Salen misioneros al África, salen misioneros, las misiones también al sudeste asiático, Vietnam, Camboya, Filipinas, primaveras de cristianos, congregaciones que se instalan, muchísimas vocaciones. Todo esto también va paralelo con todo este movimiento de una iglesia que también se fortalece en la persecución en Europa de todo este anticlericalismo. El mundo ya no piensa como cristiano, el ser humano ha vuelto a querer ser autónomo. El pensamiento de Descartes, pienso, luego existo, hace creer en la razón, y hoy es el día de Charles de Foucault, que comienza un nuevo movimiento con su vida. Un profeta que nadie reconoció en su tiempo, y hoy, 100 años después, un siglo después de su vida, la Iglesia lo va descubriendo cada vez más. Charles de Foucault, desvestido de toda razón, buen francés, había ido a la guerra de Argelia, había matado quizás argelinos en la guerra, a la intemperie de la vida en medio de una religión contraria a la de Cristo, encarnando sin ningún soporte humano la vida cristiana, solo con la gracia de hacerse hermano de todos, va a pasar su vida en un desierto, caminando entre tuaregs y diciendo que con solo vivir predique el Evangelio. Es quizás el signo más moderno de cuál debería ser el poder de la Iglesia. No conquistar solamente con el pensamiento las mentes y explicar un humanismo cristiano, que va a haber esos pensadores, van a estar, sino también con el testimonio de vida, mostrar que para mí la vida es Cristo. ¿Y saben qué? Me voy a caminar entre los musulmanes, entre los tuaregs, desvestido de todo, a decir que ojalá puedan entender el Evangelio con solo vivirlo. Charles de Foucault, que hoy celebramos en la Iglesia, va a ser cada vez más redescubierto, lo va a redescubrir lo va a descubrir Boyon, un teólogo francés, que va a empezar a leer sus escritos. Carlo Carretto va a ser uno de los primeros hermanitos de Foucault para refundar esta congregación, y aunque hoy día son muy poquitos en el resto del mundo, tuve la gracia de trabajar con ellos en Cuba,
y ser muy amigos con ellos, y haber vivido su espiritualidad. Lo subrayo porque fue el que a mí me llevó al seminario, Jacques de Foucault. Él decía, desde el momento que entendí que Dios existe, entendí que no podía hacer otra cosa más que entregarle toda mi vida a Él, y desde que entendí que Dios es amor, entendí que toda mi vida podía ser vivida en su amor. Bueno, ese testimonio de este hombre es como aquel testimonio del niño de Belén. El Hijo de Dios se encarna en un pesebre perdido en un lugarcito de la Galilea, sin más que una estrella que lo alumbra, 4 o 5 que llegan a su nacimiento, y pasará su vida así, desvestido de todo poder humano hasta llevarlo a la cruz, y un día dirán que ha resucitado. Y el que quiera creer, que viva este mensaje. Por eso la Iglesia lentamente deja esa cristiandad revestida de poder para ir pensando qué Cristo necesita nuestro tiempo. Entonces, en este siglo, ¿qué Cristo tenemos que presentarle? ¿No? Fíjense que en el medio de este siglo XX pasado, nacerán las Naciones Unidas. Y hoy el Papa está diciendo que hasta ese mismo esfuerzo se ha visto ya prácticamente desilusionado, porque no han tenido el poder de detener nuevas guerras, no han tenido el poder de unir todas las naciones, el mundo sigue despedazado en un montón de fracciones y las guerras continúan, y el mundo no escucha las voces de una unidad como quisiéramos escucharla. Por tanto, una iglesia realista se sienta a reflexionar. Así fueron llegando los papas, Pío XII, un magisterio que busca dialogar con la ciencia, un intelectual, Pío IX, acá preguntan por qué, ¿por qué Dios no está en las Naciones Unidas que promueve el aborto? Bueno, es que las Naciones Unidas se ha convertido en naciones que, que están condicionadas por los poderes de este mundo también, ¿no? Ha corrido mucha agua debajo del puente de las Naciones Unidas y hoy no son tan indiferentes a poderes que compran sus decisiones o difunden también sus teorías. Podemos decir, para terminar con un proceso así filosófico, que viene la posmodernidad, viene el existencialismo que no cree, ya desconfía de todo. Y hoy, si ustedes leen Hermanos Todos, la carta del Papa, la primera palabra que pone el Papa es deconstrucción. Hoy está de moda deconstruirlo todo. En cualquier momento nos deconstruyen a nosotros mismos, que ya estamos deconstruidos. Porque cuando un chico nace, lo primero que le dicen, y le van a decir en el colegio hoy, es: no sabemos si sos varón o mujer, eso lo tendrás que decidir vos. El chico se puede ver con una fisonomía masculina o femenina, pero le van a decir: deconstruite de todo lo que te quisieron dar, deconstruite de todo lo que tus padres te vayan a decir. Vos tenés que hacerte solo. No hay un Dios que te lo diga, no hay una religión que valga, no hay una ciencia siquiera que te diga a vos lo que tenés que ser. Vos hacete a vos mismo. Y eso es un flor de lío. Eso es un flor de problema. Decir, desconfío de todo, hasta de mí mismo, y tener que pensar a ver qué decido y quién voy a ser. Pero se ha deconstruido la religión y no se puede creer en la religión. Se ha deconstruido la ciencia y vaya a saber si todo es tan así. Se deconstruye el poder político y puede ser que venga uno como que venga otro y todo se deconstruye. Pero en definitiva, ¿quién se queda con lo mejor cuando todo se deconstruye? Que es la destrucción, es como una guerra interna en la que no te queda ningún soporte. El que se derrumba es el ser humano y el que gana es el que toma poder sobre tu vida. Y alguien toma poder sobre ese lugar. Entonces, esta filosofía del ser humano autónomo por sí mismo termina deconstruyéndose a sí mismo para que alguien venga y te venga a decir lo que eres, pero nadie tiene autoridad para decirte lo que eres. Entonces termina en una anarquía en la que todos reclamamos derechos, pero nadie tiene ninguna obligación con nadie. Esto es bastante terrible, pero es lo que vemos en la calle. Es lo que vemos en todas las protestas que tenemos. Reclamar derechos y no poner
ni asumir ninguna obligación. Y frente a todo esto, ¿qué le queda a la Iglesia? Un papa como Juan XXIII, que caminó mucho por Bulgaria, estuvo 20 años como nuncio, del otro lado de la cortina de hierro, veía la Iglesia desde el otro lugar y dijo, acá falta abrir un poco las ventanas, tomar aire, dialogar con el mundo. China tiene su vida propia, Rusia tiene una vida propia, la Iglesia se cree que vive todavía en una cristiandad. No estamos perdiendo del diálogo con el mundo. ¿Qué tal si abrimos una ventana y nos ayornamos, nos actualizamos? Y entonces vamos a mirar un poquito, aquí paro el mapa, un poco para que se ubiquen en la línea del tiempo que tenemos, a ver si lo pueden proyectar, y vamos a ver un poquitito cómo estamos parados un poco entre el mapa que tenemos de nuestro tiempo, ¿no? A ver si lo pueden poner en pantalla. Gracias. Bueno, en este línea del tiempo, tenemos 1800, vamos a ver que hubo un intento de concilio Vaticano I, citado por Pío IX, 1846 hasta 1878. En el medio de él se hicieron dos dogmas. Uno, la infalibilidad papal, por esta autoridad que el Papa necesitaba, pero también el otro, que hay que saber entenderlo, en qué consiste la infalibilidad papal. No es cuando el Papa da un discurso que es infalible, como que en todo es infalible, no habla con uno y es infalible, ¿no? No. Es infalible cuando proclama una verdad ex cátedra, es decir, cómo, y después de haberlo consultado a todo el pueblo de Dios, el Papa entonces es infalible solo desde ahí, no cuando da una homilía. En una homilía el Papa puede equivocarse, no tiene que ser todo infalible. Y por otro lado, con esa infalibilidad papal, proclama el dogma de la Inmaculada. Este dogma también fue proclamado gracias a un papa, a un cardenal, Lambruschini, que vio en la proclamación del dogma una gracia que Dios tenía para dar a la humanidad. Y bueno, 4 años después de la proclamación del dogma, la Virgen lo confirma con Bernardita, la más ignorante de todo el pueblo, más pobre de toda Francia. Dios le habla a esta chica, como dice la misma Bernardita en su testamento, si hubiera habido una más ignorante que yo, Dios le hubiera hablado a ella y no a mí. Entonces, hablándole a esta chica, que Dios elige, ¿no? Se proclama, también se confirma, porque la Virgen aparece diciendo que ella era la Inmaculada Concepción. Que yo soy la Inmaculada Concepción. ¿Cuál es su nombre? Cuando el obispo del lugar, el párroco del lugar, el padre Peiramale, la escucha, dice, esto no puede venir de otro lugar que no sea Dios. Esta chica no puede saber que hace 4 años se proclamó un dogma que ella ni siquiera entiende ni sabe de qué se trata. Bueno, en la línea del tiempo vemos cómo el Papa León XIII, en 1878, también proclama, da la Carta Rerum Novarum sobre el magisterio, también de la magisterio social de la Iglesia. Viene la guerra franco-prusiana y ahí se va cortando el mismo concilio. Bueno, ahí tienen la línea del tiempo el problema de los reinos, y luego llega en 1929 la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, el Muro de Berlín, ahí tenemos toda la línea. También Italia, que era todo prácticamente reino de Italia, a principios del 1900 va a ir cediendo, y va a ir cediendo
reinos vaticanos, los territorios vaticanos, y lo que pareció una derrota para el pobre Papa, se constituyó una gran victoria. O sea, haber perdido los territorios vaticanos era como bajarle al Papa la necesidad de tener que sustentar un poder temporal frente a la invasión de otros poderes, y así es como quedó reducido el Vaticano a lo que es hoy la Ciudad del Vaticano y a algunos pequeños palacios que quedaron del Vaticano dentro de Roma, que son territorio vaticano. Bueno, podemos salir de la línea del tiempo. Vamos a tener magisterio de todos los papas, pero bueno, vamos a finalmente decir dónde desemboca toda la reflexión de la Iglesia. Y bueno, va a desembocar en el Concilio Vaticano II. Comienza en el año 63, cuando el Papa Juan XXIII logra más o menos proclamarlo. Se dice que Juan XXIII, la noche que lo proclama, se preocupa mucho, no duerme, y esa noche sintió que también Dios le decía: Juan, no te tomes tan en serio, que esto es obra del Espíritu Santo. Se lo digo porque a veces también vale la pena, si algún día les quita el sueño, alguna preocupación, sepan decir como Juan XXIII cuando convocó al concilio, que se asustó cuando vio la magnitud de todo lo que tenía que hacer, dijo: díganse ustedes también, bueno, tampoco te preocupes tanto, que esto es obra del Espíritu Santo, ¿no? Así que si creen en el Espíritu, sepan confiarle también las historias personales y la historia también de la gracia en la vida de la Iglesia que nos toca vivir. Pero bueno, eso no es fácil. Hay que ser un grande como era Juan XXIII y sencillo como era Juan XXIII para aceptar que Dios pueda estar obrando desde nosotros. El Concilio Vaticano II, ¿qué va a hacer entonces? Y es aquí donde decimos, ¿por qué de la cristiandad al cristianismo? Porque el Vaticano II va a volver al cristianismo primitivo. Va a decir, volvamos a la iglesia primitiva, volvamos a ser esa iglesia de los orígenes, volvamos a ser esa iglesia que tenga la frescura de aquellos primeros apóstoles, porque como lo va a decir Juan Pablo II en el año 90, en una encíclica sobre la misión de la Iglesia todavía está en sus comienzos. Lejos de decir ya está realizada, Juan Pablo II veía que esta Iglesia todavía está en sus comienzos, su evangelización frente al mundo. Entonces, ¿cómo vamos a evangelizar el mundo de hoy? Mirando a la Iglesia de los comienzos, que no venía de ser imperio, sino que era minoría, que no vivía su cristianismo con el poder temporal, sino con la fuerza de las pequeñas comunidades que en los Hechos de los Apóstoles se decía que compartían sus bienes, que vivían en alegría, que oraban juntas, que formaban pequeñas comunidades y que todo el mundo los apreciaba, y muchos decían, miren cómo se aman. Si no somos eso, no evangelizamos el mundo de hoy. Pablo VI dijo en la Evangelii Nunciandi, el mundo de hoy no necesita gente que estudie mucho, necesita testigos que muestren el Evangelio. Eso es el mundo que tenemos que evangelizar, el mundo de hoy. Entonces, no necesita maestros y eruditos, sino, como va a decir Juan Pablo II, Pablo VI, necesita testigos. Y también el Papa Francisco, cuando nos da Evangelii Gaudium, va a insistir también en esta dimensión de una iglesia testimonial para nuestro tiempo. Una iglesia que anuncia el reino, pero que no se siente que es poseedora del reino de Dios, sino servidora del reino de Dios. Y cuando uno es servidor del reino,
tiene que percibir que el reino de Dios también ha llegado a otros lugares a través de otros, o a través de la obra del Espíritu Santo. Con esto quiero decir que no porque soy cristiano vivo con más amor que un musulmán, que no por ser cristiano tengo actos más heroicos que lo que pueda hacer a lo mejor alguien en la China sin fe por sus hijos, por sus amigos o por un desconocido. Estoy invitado a descubrir cómo el Espíritu Santo ha sembrado el reino más allá de nosotros y cómo nosotros somos servidores de ese reino que ya ha llegado y que solo Dios sabe a dónde lo está viviendo. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, bienaventurados los mansos, bienaventurados aquellos los que son pobres, los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que se juegan por la justicia. La iglesia está invitada a reconocer dónde el reino se está viviendo y servirlo con su palabra y con sus sacramentos, en la medida que también los quieran recibir. Y si no lo quieren recibir, viviremos en alianza de amor y de paz con aquellos que siembren los valores del reino. Ahí está esta iglesia del Vaticano II, que entonces empieza a decir quién somos y escribe el documento de la Lumen Gentium, que dice, ¿qué hacemos? Y compartimos los gozos y las esperanzas de los hombres y mujeres de nuestro tiempo, Gaudium et Spes. ¿Qué dice? ¿Y qué pasa con las demás religiones? ¿Son todas fruto del pecado? Nostra aetate, escribimos y decimos que el buen Dios ha tenido en beneplácito no solamente habitar en el medio de su Iglesia Católica, sino también de las demás religiones. Y nuestro tiempo nos habla de una comunión que tenemos que vivir también con nuestros hermanos mayores judíos, con nuestros hermanos de Abraham, hijos de Abraham, los musulmanes, y también con las demás religiones que reflejan y llevan los resplandores del Cristo que es la luz del mundo. Entonces esta iglesia se baja de su absolutismo y empieza a mirar con humildad que también en un montón de otros horizontes el reino está sembrado, hay que ir a servirlo, potenciarlo, promoverlo y llevarlo adelante. Una iglesia que se pregunta, ¿la liturgia nuestra expresa el misterio de Cristo? Y un poco sí, y otros no lo entienden. Vamos a dejar el latín y vamos a ir a la lengua vernácula, la lengua que lee cada uno. Y así vamos a ir viendo todos los documentos. Hoy han salido medios de comunicación social, la iglesia, ¿qué hace con esos medios? La iglesia va a participar de los medios de comunicación. Ahí tienen que acá en Argentina, el canal 11, Leoncio Llama y todo eso que ustedes saben, fue un canal de los jesuitas, que lo abrieron los jesuitas, después le fue mal, tuvieron que vender, pero con esa intención de evangelizar los medios de comunicación. Cuando Goar Mestre, viniendo de Cuba, que ya había abierto la televisión en Cuba, y aquí todavía no, trajo Canal 13, ¿no? Historias que me contó Víctor Sueiro, cómo dejó Goar Mestre Cuba y cómo vino acá a la Argentina, y cómo es que llegó aquí. Entonces, los jesuitas paralelamente también tuvieron ese fervor por ir a evangelizar a los medios de comunicación, una cosa totalmente nueva. Interminífica era el documento que nos hablaba del Vaticano II, sobre los medios de comunicación. Y así la iglesia se pregunta, bueno, la revelación cristiana, ¿cuál es? Lo que recibe Bernardita, ¿cómo ubicarlo? ¿Una nueva Biblia? ¿Las revelaciones privadas? ¿Qué hacemos? No, hay una sola revelación, la de la Biblia, está cerrada. Y si alguien dice ver a la Virgen, dice hacer otra cosa, todo eso está dentro de la Biblia. No se le puede agregar, no hay una palabra nueva. Todo lo nuevo está dentro de ese arcón de la sabiduría que tiene la Biblia. No hay una palabra nueva, no hay una nueva Biblia, no hay ninguna revelación que le agregue nada nuevo a la revelación de Jesucristo. Solo tenemos que saber leerla. Y solo podemos saber desde esa palabra de Dios, la Biblia, que es la única revelación que nos ha dejado Dios en Jesucristo, cómo también se puede poner en diálogo con los otros libros que pueden ser el Corán, que pueden ser el Talmud de los judíos y los libros de la predicación de los judíos, o bien con los libros de la sabiduría hindú, con los libros de otros lugares.
Entonces, una iglesia que también habla sobre las misiones, ¿no? Y manda ese documento Ad Gentes Divinitus para decirnos, vayan hasta los confines de la tierra, pero no vayan a hacer proselitismo. A ustedes les toca testimoniar, anunciar y llevar la palabra que solo con la gracia del Espíritu Santo va a convencer los corazones. Cuando Bernardita hablaba de la Virgen a los demás, un día le dice Bernardita a la Virgen, no los puedo convencer. Y la Virgen dice, no te pedí que lo convenzas, te pedí que lo compartas, ¿no? A nosotros también no se nos pide convencer a nadie, se nos pide vivir lo que creemos. Y viviéndolo, quizás muchos les diga algo en nuestra vida. Entonces, no nos toca convencer, nos toca convertir ni convencer, nos toca testimoniar. Y así vamos encontrando que este Concilio Vaticano II va a empezar a desarrollar su sabiduría con estos siguientes papas, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, una iglesia que se va a renovar y necesitó de un Juan Pablo II para llevar a todo el mundo el Evangelio, pero también se necesitó de un Benedicto que se animó a mirar la iglesia de adentro como no la había podido transformar Juan Pablo II, se le fue de las manos, un montón de problemas internos de la iglesia. Juan Pablo II no tuvo el poder o la sabiduría o qué cosa para poder cambiarla, entonces tuvo que venir un Benedicto que sí conocía los problemas profundos de la iglesia porque había vivido toda su vida ahí al ladito en la Congregación de la Fe, que tiene su edificio al lado del Vaticano, pero está dentro un poco del Vaticano, y entonces viendo un montón de cosas, ¿no? La destapó y dijo, si esto no nos purificamos, la iglesia no va a poder vivir la libertad del Evangelio. Y un Francisco que viene a decir, bueno, esto que vio Benedicto y esto que Benedicto empezó a abrir, lo tenemos que concretar, vivir, renovar y transformar dentro de la iglesia, y está tratando de que este Concilio Vaticano II, ¿no?, sea comprendido de que ya no vivimos en un contexto de cristiandad, sino en un cristianismo testimonial, y que por tanto tenemos que saber vivir en esta iglesia como hermanos de todos, que podamos testimoniarnos mutuamente la fe de cada uno, el amor de cada uno, las esperanzas de cada uno, y unidos pongamos la paz que el mundo está necesitando. Creo que esta casa de todos que nos revela el Papa Francisco, que nos invita a vivir como hermanos entre todos, es un poco volver a ese origen de cómo empezó el cristianismo. Y un Cristo que pasó sin ser reconocido ni siquiera por los suyos, y que, sin embargo, sembró un evangelio que quedó hasta nuestros días. Bueno, hasta aquí un poquito lo que les puedo decir sobre este tiempo. Espero se haya podido comprender un poco. No sé si tienen preguntas y aportes. Bueno, por supuesto que vamos a hacerlo. Levante la mano quien entendió lo que dije. Si alguien haga así, así. Entonces, ¿se entendió? Levante, escriba a alguien si tiene alguna pregunta sobre alguna época o algún momento. A lo mejor puedo contestarle, a lo mejor no. Empiezo con una pregunta, Adrián. Acaba de describir un aspecto muy filosófico del cambio con Vaticano II, ¿no? De esta apertura al mundo y el uso del vernáculo, pero también buscar la iglesia más testimonial. ¿Qué otros cambios de fondo, quién sabe, o de forma, te parece fueron importantes en el catequismo, en el rol del cura? ¿Qué otras cosas que hacen a esa operatoria de la iglesia te parecen importantes rescatar? Yo creo que lo que nosotros vemos como cambio lo hemos visto en la iglesia. O sea, hemos visto una iglesia que se fue transformando. Los que iban a misa en el año 60, o sea, yo nací antes del concilio, y mi misma colegio le fui viendo cómo la liturgia, el templo, fue sacando ciertos santos de los costados para no distraernos y centrarnos en el sagrario.
Acá el centro es Jesucristo, ¿no? Ese es un cambio de mirada. Esa iglesia finita y larga que nos hacía pensar en la liturgia celestial, una iglesia que peregrina y va hacia el cielo, a una iglesia que de repente se hace más ancha, más redonda, un altar más grande, que nos dice, celebremos la cena del Señor. Nos hemos olvidado de la última cena, en la que Jesús le lavó los pies a los discípulos, en la que el sacerdote es servidor de la comunidad, en la que la comunidad dialoga entre sí, no con un cura de espaldas que te habla en latín y que encima celebra mirando al cielo. Mirémonos más entre nosotros porque Dios se encarnó, se hizo hombre y está en medio de nosotros. Todas esas transformaciones simbólicas de la liturgia fueron expresando el cambio de pensamiento que tenemos que hacer. Una iglesia que no se desentiende de los problemas del mundo, sino que se mete en los problemas del mundo y que muchas veces va a parecer una iglesia quizás politizada, van a existir estas tensiones, estos riesgos, ¿no? Pero una iglesia que quiere ser auténticamente respuesta para cada tiempo, ¿no? Sin perder o motivada por su espiritualidad, no por un fin político de volver a conquistar un terreno político, sino transformar los corazones también de la política para que piensen en Cristo y puedan darle a Cristo a su pueblo, ¿no? Y a su vez un pueblo que vive también el mensaje cristiano de una manera encarnada y transformadora de la sociedad. Otra pregunta que surge, Padre Adrián, de parte de alguien en la audiencia es la comprensión, la interpretación de la misericordia de Dios en la Iglesia. ¿También eso sufrió cambios o algo para decir respecto de eso? Ancenismo, algo para decir respecto de bueno, eso. Claro, el voluntarismo, ¿no? La iglesia que antes era como más voluntarista, hay que poner fuerza de voluntad, hay que desconfiar de la gracia. El Papa sintetiza dos grandes extremos en Evangelii Gaudium. Y en la encíclica que habla sobre la santidad, ¿no? Cómo vivir la santidad. Gaudete ed exultate, ¿no? La encíclica del Papa. Ahí el Papa está diciendo, hay dos extremos, el gnosticismo. Nosotros somos especiales, nosotros tenemos la Biblia, es un libro especial, nosotros somos místicos, tenemos un desarrollo que el resto del pueblo pobre no lo tiene. Eso, el gnosticismo, ¿no? Una ciencia que aprendimos, o bien la Virgen me habla a mí, a ustedes no, yo sé más que ustedes, ¿no? Yo voy a Medjugorje y la Virgen me habló, me dijo, usted no tiene esta experiencia, miren, ¿no? Toda esta cosa que se separa de una vivencia de la fe del pueblo y nos creemos exclusivos. Esta tentación estuvo siempre. La otra es el pelagianismo. Acá no vale nada místico, acá es el esfuerzo humano, acá es la política, la transformación social, que el mundo cambie, y si el mundo no cambia, y esto hay que hacerlo con el esfuerzo humano, y te olvidaste de la gracia, ¿no? Entonces, estos dos extremos, el Papa dice, ojo con estos dos, porque somos obra de la gracia de Dios llamada a transformar el mundo. Hay un llamado de Dios y hay una parte que poner también de cada uno. Pero no es voluntarismo, ni esfuerzo humano. Es la obra del Espíritu que nos tiene que llevar a tomar decisiones humanas como los mártires de Tiberine. Venían amenazados de vida un montón de veces. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos o nos quedamos? Y ellos dijeron, creo que Dios nos llama a quedarnos. Y fueron mártires, ¿no? Y vivieron en ese miedo, y vivieron en esa tentación de decir, y si capaz que estamos gastando nuestra vida inútilmente, ¿no será que tenemos que irnos para después volver? Y tuvieron que hacer un gran discernimiento para poder decidir, bueno, lo que decidieron, ¿no? Y lo hicieron escuchando al pueblo, porque la decisión vino no de ellos, sino del testimonio de un poblador del pueblo de Tiberine que les hizo ver que ellos eran el sustento de ese pueblo. Entonces ellos, motivados un poco por la gracia y movidos un poco también por el discernimiento espiritual, bueno, se entregaron a vivir la gracia de Dios. Hay otra pregunta que es, ¿qué exigencias nos pone la doctrina social de la Iglesia
en un contexto como el de hoy? No sé si se refiere a tu presentación o más ampliamente, ¿no? Bueno, está muy buena la pregunta porque de esa manera refrescamos nosotros que hay un compendio, lo tengo por ahí en mi biblioteca, de la doctrina social de la Iglesia. Así como hay un catecismo de la Iglesia Católica para que uno diga, ¿me puedes explicar en síntesis en qué cree la Iglesia? Toma, léete el catecismo de la Iglesia Católica. Si te parece demasiado grande, hay una síntesis, ¿no? Y hay una síntesis. Y si vos me decís, ¿y para qué está la Iglesia? ¿Cuál es la doctrina social? ¿Qué piensa la Iglesia de la sociedad? Tomá el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Ábranlo por internet, lo van a encontrar. Si no quieren comprar el libro, véanlo, búsquenlo y se van a encontrar con el libro. Y ahí van a tener todos los temas. El Papa ahora, por ejemplo, acaba de hablar y rectificar o ratificar un poco lo que habían dicho papas anteriores sobre la pena de muerte. Va a hablar de lo que es la participación en las ganancias también de las empresas, va a hablar de la dignidad del trabajo, van a hablar de todos los temas sociales que se preguntan por ahí, el derecho a la vida, ¿no? Y van a estar las encíclicas sociales de Juan Pablo II y la de Francisco, que son dos encíclicas sociales, Laudato Si y ahora Fratelli Tutti. Cuando la gente dice, el Papa no nombra la Eucaristía, no habla de la Virgen, bueno, es que son sociales. Evangelii Gaudium habla de la misión de la Iglesia hoy, una especie de Lumen Gentium de hoy con Gaudium Spes, una carta pastoral de la Iglesia hoy. Y las otras hablan de el pensamiento social de la Iglesia para nuestros días. Una de las... quería preguntar, en Vaticano, en el Segundo Vaticano, Vaticano II, ¿hay un cambio también o se pretende, o se replantea, o se abre más la participación de los laicos en la misión de la Iglesia? ¿Hay un cambio de visión? Bueno, por supuesto que sí. Hay un documento específico también sobre Apostolicam Actuositatem, que habla específicamente de los laicos. Esto, más allá de que la Lumen Gentium va a hablar de que la Iglesia no son los curas, la Iglesia es el pueblo de Dios. Y ese pueblo de Dios tiene servidores. Escuchen, y si no, vean o busquen esto que el Papa acaba de decir en esta semana pasada en el consistorio a los cardenales. Cuidado con creerse que el color rojo es un privilegio. Es un color de sangre, de servicio, de lavar los pies, no de salir a buscar acomodos de poder adentro de la institución eclesiástica para resolver algunos problemas de autoestima. No, acá necesitamos gente madura que sirva a la Iglesia, ¿no? Entonces guarda que las parroquias no se conviertan en lo mismo, porque los laicos tienen las mismas tentaciones. Voy a buscar un privilegio, voy a buscar un lugar de destacarme, voy a un lugar para mandar a otros, voy a un lugar donde el reconocimiento que no me da la sociedad, a ver si me lo da la Iglesia. Entonces nos peleamos a ver si esta es coordinadora o el otro coordinador, si este es el jefe de los catequistas o la otra, si quién está delante de todo. Entonces, las mismas tentaciones que hay en cualquier grupo humano también están adentro de la Iglesia. Pero la Iglesia vuelve a refrescar cuál es la misión de todos adentro de la Iglesia, y de algún modo también el Vaticano II le da a los laicos ya carta de ciudadanía propia, o sea, juntos y en comunión con los pastores, pero también, oigan, tienen el mundo, el ámbito de las realidades sociales como lugar propio de ustedes. Pueden hacer un discernimiento con el sacerdote, pero no le tienen que pedir permiso al sacerdote para meterse en política, o trabajar en el sindicato, o para trabajar en la sociedad de fomento. No son lugares donde se tiene que meter el cura, se tiene que meter el laico, porque la vocación del laico es la transformación del mundo. Y el sacerdote, con su liturgia, con su dirección espiritual, con la vida pastoral, está para servir al laico que como pueblo de Dios transforma la sociedad. Pero guarda con los clericalismos del cura metido en el sindicato, que no tiene nada que ver. Se tiene que meter el laico. O la iglesia metida también en los medios de comunicación y el obispo diciendo, hola, ¿cómo les va? No, dejala para eso a una católica que tenga gracia para hablar por televisión y que transmita el evangelio. O un hombre, pero digo, eso que antes se decía,
la iglesia está en los medios porque hay un cura, la iglesia está en el mundo del trabajo porque hay un cura. No, el Vaticano II dice no, cada uno tiene su ámbito propio. El sacerdote tiene que servir a esa misión apoyando al que va a la televisión, apoyando al que sale al sindicato, apoyando al que se está metiendo en política, y así. Hoy tuve una reunión donde, bueno, un grupo de políticos me estaba proponiendo algo, vamos para adelante. ¿Qué querés? Digo, todo eso se puede hacer, pero no me toca a mí ir a meterme de diputado o de senador. Me toca escucharlos, acompañarlos, ayudar si mi visión les ayuda en algo, pero después están ustedes para jugarse en la arena. Y no porque yo no me quiera jugar, sino porque a nosotros nos toca estar para pero también para el otro ámbito, porque esa es la misión del pastor, guiar al rebaño, acompañar al rebaño. También te va a acompañar al catequista, también te va a acompañar al grupo de jóvenes, y también te va a acompañar al empresario. O sea, el mundo del sacerdote es la totalidad, el carisma de guiar a la totalidad. Y el mundo de cada uno es ahí donde le toca estar, en la familia, en el trabajo, en los temas de derechos humanos y todos los temas que hacen a la vida social. Una pregunta que, si te acordás, en una de tus presentaciones anteriores quedó en el aire flotando y nos la debes, que es Mahoma. Dios está en todas las religiones. Bueno, y el Espíritu Santo también. ¿Es esa? Sí, la pregunta es, Mahoma, ¿recibió el Espíritu Santo? Es una que nos debías una contestación que había quedado ahí en el aire. A ver, yo creo que Buda, Mahoma, los grandes líderes han recibido el Espíritu Santo. Ahora bien, esas revelaciones hablaron a personas que no conocían lo anterior. Mahoma, cuando escribe, demuestra que escuchó del judaísmo, que escuchó del cristianismo, pero escuchó mal también. Y él busca la unidad de las tribus árabes con una voluntad de querer ser un líder que lidere a todas esas tribus sin identidad que había en toda Arabia. Él también se confrontó con esa pobreza y demás, y él tuvo alma de líder. Ahora, ¿es verdad que el ángel Gabriel en una noche le dictó todo el Corán? Él lo habría estudiado un montón de cosas y decidió escribirlas. La revelación nos dice que en una noche ángel Gabriel le bajó el Corán. Y bueno, lo creemos como creemos tantas historias de la Biblia en las que se abrió el Mar Rojo así y se cerró. Entonces uno dice, si entiendo que en la Biblia está el Espíritu Santo inspirando un camino, no nos olvidemos que Dios le dijo a Abraham, de ti saldrán grandes pueblos, haré otros pueblos. ¿Será que Dios quiere hablar de distintos pueblos? Y un día llegaremos a la unidad de ser hermanos todos. ¿Qué nos está diciendo Francisco? ¿No será misión del cristianismo unir a todos en la diversidad? Y ese es el servicio de la unidad. Que nos unamos en el amor de Cristo, con el espíritu de las bienaventuranzas y la palabra del juicio final. ¿Acaso Mateo no dice quién va a entrar al cielo? ¿El que comulgó todos los días o el que pues tuve hambre y me diste de comer? Sigamos el Evangelio. No nos dice el que comulgó todos los días, el que celebró los sacramentos. No está diciendo tuve hambre y me diste de comer. ¿Cuándo? Cuando le diste a un pobre. Qué bueno. Y sí, cuando tuviste amor te salvaste. Porque Dios es amor, nos dice San Juan. No tendremos que leer la Biblia menos sacramentalmente y salir de la cristiandad para convertirnos en los servidores de los valores del reino. Padre, ¿me está diciendo que no iba a los sacramentos? No, te pido que te nutras de los sacramentos, que leas bien la palabra de Dios y que entiendas lo que Jesús nos quiso decir y no lo que a lo mejor entendimos hace 500 años y hoy tenemos que leerlo en el contexto que vivimos desde este otro lugar más adulto y maduro. Y no desde una cristiandad, que el pobre Francisco Javier tiene su brazo allá en el yeso, que se cansó de bautizar porque pensaba que si no le caía el agua bendita se iban al infierno. Y hoy la iglesia no lo dice. Hoy la iglesia te dice, te vas al infierno si no amaste. Buenísimo esa explicación de pasar a una lectura menos literal
y más amplia, basada en... O quizás más literal que la que se hacía antes, y menos sacramentalizadora y eclesiocéntrica. El eclesiocentrismo es cuando pienso que todo el mundo tiene que tener referencia a la iglesia, y la iglesia es servidora del reino, no el reino. Entonces una iglesia que sale de ser autorreferencial para convertirse en servidora del reino de Dios, que está más allá también de ella misma. Más generosa. Esto hay que explicarlo en todo otro curso, ¿eh? Claro. Esto es teología, esto es la iglesia del Vaticano II, pero... Esa idea, Adrián, como dicen acá en Estados Unidos, hold that thought. Vamos a retener esa idea para, quién sabe, en marzo, cuando retomamos, después o para ampliarla todavía el 15 de diciembre, cuando nos volvemos a ver, quién sabe, es un camino para explorar todos juntos. Hay una pregunta más que te propongo que surgió acá, es un comentario de parte de Marta que dice, a ver, me imagino que se refiere a Vaticano II, si hay un replanteo del rol de las mujeres o de los órdenes que sabe de las... Sí, mirá, ya Juan Pablo II escribió Dignitatis Mulieribus. Lo que pasa es que la gente no le da bolilla a los documentos papales, pero la Iglesia en los documentos papales refleja su pensamiento y dice muchas cosas que la gente sigue preguntando. Ahora, si lo querés leer en los diarios, no vas a entender lo que dice el Papa. El Papa entendelo desde lo que escribe en sus documentos y no en lo que dicen después que dijo. Porque cuando el Papa dice algo, después vienen las interpretaciones, las sacadas de contexto, y muchas veces nos perdemos creyendo que el Papa piensa lo que dicen los medios. Y muchas veces no dicen bien lo que tienen que decir. A mí me parece bueno si podemos tener algún día una mirada de los documentos del Vaticano II, quizás nos debemos esa mirada global, ¿no? Yo hoy no quise entrar en esta, se las cité solamente, pero ¿qué está diciendo cada documento de la Iglesia en el Vaticano II? Y cómo cada papa desarrolló esta doctrina. Por ejemplo, si me preguntan, ¿qué tienen que hacer los laicos? Lean Evangelii Gaudium. ¿Qué tienen que hacer los laicos? ¿Querés ir más atrás? Lee Christi Fideles Laici, que escribió Juan Pablo II, y la gente ni sabe que leyó eso. ¿Qué piensa la Iglesia de la Vida? Lee Evangelium Vitae del Papa Juan Pablo II. Entonces, hay mucha enseñanza que responde a todo esto. Vayan a vatican.ba y van a darse cuenta de todos los documentos que tiene hoy la Iglesia y que desconocemos, ¿no? Y que estamos invitados a beber también de ellos. Yo te propongo, Adrián, a menos que haya, si surge alguna pregunta más, sin duda la podemos, tenemos tiempo para retomarla, pero también que des un poquito una perspectiva de las próximas 2 semanas, ¿no? Que el próximo martes, el martes de Paz, se toma un descanso, va a seguir la Paz, pero de otra forma. No, el próximo martes, la Inmaculada Concepción, así que vayamos a misa, tomemos el tiempo de la Inmaculada. Aquí la iglesia de Tomás Moro va a estar abierta desde la mañana hasta la noche para que vengamos a rezarle a la Virgen y va a haber servidores y servidoras que van a estar aquí. Así que es el día de la Virgen, ¿no? Vamos a tener las 2 misas. Por tanto, nos parecía que no ocupemos un día en el que la iglesia nos pone el precepto de ir a misa, nutrámonos de esta Eucaristía. Los que no pueden ir a misa por el COVID, por todo eso, por internet, o nosotros vamos a mandar también por Comunidad Belén. Así que vean un poco todo eso. Y el otro, martes, sí, ahí podemos cerrar el año y con una mirada global, ¿no? Como está diciendo Pablo, creo que sería bueno, ¿qué quisimos enseñar con todo este curso? ¿No? Que parece que les gustó, porque si no, no hubieran seguido. Se han mantenido, no sé cuántos somos hoy. Casi 100. Casi 100. Casi 100. Y bueno, quiere decir que, nos hemos mantenido bastante perseverantes. Así que podemos hacer ese cierre
y bueno, y después dejar vivir la Navidad y tomar el verano para profundizar todo esto, y mucho más. Yo ahí te trato de elaborar un poquito lo que habíamos pensado con el grupo de trabajo, ¿no? Y que lo seguiremos pensando y estamos abiertos a desarrollarlo más. La próxima, entonces el 15 de diciembre, en este canal, en el mismo horario, nos juntamos donde primero habría una reflexión un poco para redondear estos 3 ciclos que vimos este año de parte de Adrián. El primer ciclo de lo que sería un poco el curso de paz que vimos, las 11 presentaciones. Después, esas 3 sesiones sobre, en el fondo, sobre Laudato Si, sobre el cuidado de la tierra, el tiempo de la creación. Y después, este Camino a Belén con sus 9 reuniones. Primero Adrián entonces va a un poco tener una reflexión global de lo que fue todo esto, y después lo que nos proponemos, de una manera que buscaremos hacerlos, es, les vamos a estar mandando en esta próxima semana algunas preguntas disparadoras para un poco tener vuestra devolución o invitar a vuestras preguntas o vuestras reflexiones, vuestros testimonios, qué les significó, qué les llegó mejor o más a cada uno de estos ciclos o de los temas que surgieron, y tratar de abrir a una conversación, después de una reflexión general de parte de Adrián, abrir una reflexión interactiva, retomando esas preguntas que ustedes nos pueden idealmente haber ya enviado alguna, dándole espacio a vuestras voces y a vuestras motivaciones, y de ahí el Espíritu Santo nos dirá dónde nos lleva esa conversación, pero de ahí delucidar un poquito más cuáles pueden ser ideas para la convocatoria ya a principios de marzo, dándonos un descanso para el verano de enero y febrero, pero de esa conversación y de algunas comunicaciones que pueden venir después, ir imaginándonos qué propuesta podemos hacer para marzo, si les parece. Adrián, ¿te parece eso? Me parece que sí. Parece que esto que vino para quedarse, ¿no? ¿Sí? Los martes de O sea, paz. nos damos cuenta que este medio nos ayuda mucho porque cuando dábamos algunos cursos presenciales, muchos nos ponían el problema del horario, el moverse, el terminar de trabajar, salir corriendo. Y bueno, este medio parece que nos facilita el poder encontrarnos y por otro lado hacerlo más general. O sea, se ha unido gente de otros países, así que nos parece que todo esto sirve y ayuda al crecimiento de todos. Así que tal vez sigamos por este camino. Y bueno, y ustedes también nos podrán proponer temas, pero bueno, ya ven que cada tema que hemos visto nos deja con las ganas de más. Así que hemos hecho muchos niveles también de los promotores de paz, así que por ese lado hay más. Y por el lado también de la Alianza de la Paz tenemos para profundizar mucho más, porque son fines de semana que hacemos, así que ha quedado muchísimo guardado en los grupos que están, en los grupos de Camino de Belén 1, 2 y 3, de la Alianza del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que creo que podremos seguir profundizando todo esto, si a ustedes les parece, como hacer el mismo camino, pero con mayor profundización, y si tienen temas para destacar, pues los podemos ver. ¿Sí? Buenísimo. Entonces, seguramente Catalina va a estar enviando algún mail y coordinando con Comunidad Belén y Hearts for Peace para que todos reciban algunas preguntas o reflexiones motivadoras para la última, invitándolos a enviarnos alguna reflexión o algún tema que les gustaría que en el cierre Adrián rescate y desarrolle. Y ahí vamos a ver dónde nos lleva esa reunión del 15 de diciembre. Y después de ahí ya tendremos un rato para ir preparando la vuelta en marzo. ¿Ok? Así que descanso el próximo martes y nos vemos el 15 de diciembre. Muchísimas gracias, Adrián, por la clase de hoy, que fue divina. Espectacular. Corazón. Bueno, Buenas noches a todos. Muchas gracias y Gracias. una bendición para todos, en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga y nos bendiga a toda nuestra iglesia. Amén.